El primer bloque de la noche, que lo vamos a justamente hacer en dos bloques distintos, simplemente para una mejor información y para que se entienda lo que quieren desarrollar. En este caso, el director de Relaciones Institucionales del Partido Alfonsina, el señor Martín Gabio, y el director de Obras Públicas, Obras y Servicios Públicos, ingeniero Carlos Madarieta. Así que le damos la bienvenida, bienvenidos a Realidades a los dos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, no, por favor. Bueno, ustedes seguramente habrán seguido la programación anterior, donde la gestión que fue del ex intendente Alberto Wood vinieron un poco enojados, en cierto caso. Y bueno, dijeron algunas cosas que aparentemente después de un silencio de 4 o 5 meses, salieron, algunos dicen con los tapones de punta, otros dicen no tanto, más explicativa. Y cuéntenme a qué se debe lo de esta noche también, Martín. Bueno, primero te agradezco la invitación. Sí, vimos el programa, vi el programa, habitualmente lo sigo por internet, los últimos 2 o 3 martes lo he visto. Y la verdad es que no venimos a hacer un descargo ni a polemizar con la gestión anterior, venimos a contar un poco y a explicar qué es lo que hemos hecho en estos 5 meses y un poquito más de gobierno que llevamos en la gestión de David Hirtz. En lo que me toca tengo que explicar un poco cuál fue el desarrollo de la auditoría administrativa. Te iba a preguntar interna, justamente sí, eso que firmas vos. Exactamente, que fue una de las primeras medidas que tomó el intendente, que había anunciado ya en campaña, y por eso mediante una resolución, la número 3 del 2012, es decir, una de las primeras resoluciones que toma el intendente, ordena una auditoría administrativa interna. ¿Qué significa esto? Que el intendente necesitaba un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en el municipio. Él tenía muy claro y tiene muy claro cuáles son los objetivos de su gestión, que es un municipio con más educación, más trabajo y un poco más integrado para vincular a todas las localidades, pero tiene que saber desde dónde parte su tarea para poder llegar a alcanzar esos objetivos. Entonces ordena, como cualquier área, una auditoría administrativa interna, que no es una auditoría contable como mal se ha pensado y se dijo en este programa el martes pasado, no fue una auditoría contable. De manera que no se necesitaba un auditor contable para hacer el trabajo que hicimos. ¿Cuál fue la orden del intendente? Ir área por área y conversar con cada uno de los directivos, de los secretarios, y saber cómo estábamos de presupuesto, cómo estábamos con el personal, cuál era la capacitación que teníamos y con qué herramientas contábamos para empezar a gestionar. Martín, esa auditoría, quiero cerrar esta idea que es muy importante. La auditoría que ordena el intendente no tiene una mirada hacia el pasado, no estábamos tratando de buscar qué era lo que se había hecho en el pasado, sino una mirada hacia el futuro, porque lo que intentábamos hacer era ver cuál era nuestro presente para poder alcanzar los objetivos de gestión que se plantea David. Entonces está claro que es una mirada sobre el futuro la auditoría. Y se ha interpretado un poco mal, por eso es que hoy estamos acá explicando qué fue lo que hicimos. Vos decís mirada hacia el futuro, pero la verdad es que en el discurso de apertura de sesiones ordinarias, en el Consejo Deliberante, justamente el actual intendente municipal enumeró cada uno de cómo habían encontrado que es la auditoría interna, justamente que vos decís. Te pregunto esto porque tengo entendido que no ha caído demasiado bien también en el Consejo de Deliberantes, donde han pedido cierta información algunos de los concejales, y que tienen que ver con respecto a ver por qué no habían sido consultados ellos. ¿Qué me puedes decir al respecto? Que ni bien terminamos la auditoría, que fue apenas unas horas antes de la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, imprimimos también el mismo informe final para cada uno de los concejales y para los medios, que es que te llegó a tus manos. Exacto. De manera que la información fue transparente, rápida y estuvo al alcance de cualquiera. Hoy el expediente está descansando en el municipio y nadie lo ha ido a consultar. Por lo tanto, esas declaraciones un tanto ampulosas que escuchamos el martes pasado sobre dónde están los papeles, me parece que era nada más que una puesta en escena, porque la verdad es que nadie fue a ver expediente. Nadie se informó de qué fue lo que hicimos. Eso es una información pública que está a disposición de cualquiera. Estuvo a disposición de los concejales y está hoy también a disposición de cualquiera. E insisto con esta idea. No fue una mirada hacia el pasado, sino también hacia el futuro. Y sirvió para tomar las primeras medidas de gobierno. Así, David en la auditoría
descubre que, por ejemplo, tenemos una tasa altísima de analfabetismo. Somos el tercer distrito de la sexta sección en porcentaje de analfabetos. Eso es un diagnóstico que le llegó a él por la auditoría que hicimos. Y una de las primeras medidas que toma es, bueno, hagamos un taller de alfabetismo en la colonia Villa Golver. De manera que nos sirvió esta auditoría y nos sirve para tomar políticas hacia el futuro. Nosotros estamos pensando en cómo gestionar hacia esos objetivos de un municipio con mejor educación, más trabajo genuino y un municipio más integrado. Martín, vos que has recibido con respecto, digo, a los concejales, porque lo que yo te comentaba anteriormente, vos sabés que ha pasado en el Consejo Deliberante justamente donde se cuestionó un poco de parte de algunos concejales lo que tuvo que ver con el comienzo de apertura o el discurso de apertura del intendente. ¿Cómo lo has tomado de los concejales? Estamos hablando de distintos bloques. En lo que a mí respecta, una vez más, la parte en que hablaron sobre la auditoría, también pareció solamente una puesta en escena porque nunca fueron a consultar el expediente. Todo lo que aparece en el informe final de la auditoría y que cita el intendente en su discurso de apertura en algunos párrafos, está en el expediente. El ex contador Flavio Vázquez, justamente la noche del martes pasado, bueno, él decía, a ver, ¿quién lo hizo? ¿Alguna persona capacitada? ¿Qué currículum tiene y demás? ¿Qué le contestás? ¿Quién fue quien lo hizo? La auditoría la ordena el intendente en la resolución número 3, está muy claro en el expediente, me ordena a mí en carácter de director de Relaciones Institucionales, de manera que no salió un peso la auditoría. Digo, no ha sido verdad esas preguntas que se hacían el martes pasado respecto del costo de la auditoría, no significó ningún costo para el municipio y está claramente explicado en el expediente, de manera que si hubieran ido a ver el expediente, lo hubieran sabido desde el primer día. Por lo tanto, estas preguntas y estos gestos que tuvieron el martes pasado parece más una puesta en escena, digo. ¿Y por ¿A qué qué le daría el es contador? así? No sé. ¿Por qué crees que es así? No lo sé. Deberías preguntárselo a ellos. Pero nosotros no tenemos nada que ocultar. Este gobierno es bien transparente, la verdad. Y ha sido así desde el primer día y el expediente ha estado a disposición de quien quiera consultarlo desde el primer día. Por eso la verdad es que no entendí muy bien cuáles eran los cuestionamientos. Este último tiempo, ¿ha ido alguno de los concejales, me refiero concretamente, a solicitar el expediente para verlo, para analizarlo? Nadie. Hasta ayer que volví a consultar si había alguien que había ido a pedir el expediente, no había habido nadie. De manera que estos reclamos han sido solamente ante los medios de comunicación. La verdad es que nadie fue a consultar el expediente. ¿Estás conforme, de haber hecho el expediente, vos que fuiste uno de los productos? ¿Te ayudó alguien o lo hiciste solo? Sí, me ayudó en parte el abogado Mariano Irigoyen, que es un especialista en asuntos municipales, y fue el principio de su carrera comenzó ayudando a David cuando David era legislador de la provincia de Buenos Aires. Y David fue el primero que le dio un trabajo, de manera que él siente mucho afecto por nuestro intendente y nos dio una mano porque había hecho algunas auditorías parecidas en otros municipios de la provincia de Buenos Aires. O sea que tenía alguna experiencia, que es lo que se cuestionaba por ahí aquí. Sí, claro, pero se cuestionaba mal también porque se interpretó que la auditoría era una auditoría contable y en ningún momento hicimos una auditoría contable. No fue contable. No, porque lo que necesitábamos era un diagnóstico completo de cuál era el estado de situación del municipio, no solo de los números. Queríamos saber con qué personal contábamos, qué nivel de capacitación teníamos y qué herramientas teníamos para trabajar. Vos que hiciste justamente con Mariano Irigoyen, ¿qué te deja en el final todo este trabajo que has hecho, que te ha costado seguramente unas cuantas horas, ¿no? Muchas horas durante 2 meses. La verdad que trabajamos muy duro. Sobre todo en la última parte donde hay que establecer el informe final y me deja que tenemos un municipio con algunas dificultades pero con muy buena gente para trabajar, mucha voluntad. Hemos recibido de los empleados municipales, la verdad que muy buenas noticias porque están todos dispuestos a ayudarnos en este difícil momento que está atravesando el municipio de Alfonsina, como están atravesando
todos los municipios de la provincia de Buenos Aires con sus problemas de financiamiento, ¿no? Pero voluntad de trabajo la verdad es que no sobra. Mira, vos un poco el diagnóstico que haces hasta me parece positivo, ¿no? En el mirar el futuro, como vos decías. Pero justamente lo que dice ahí, bueno, ahí uno se sorprende con ciertas cosas, ¿no? ¿Que pensabas no encontrar? Hay uno de los datos que me pareció muy fuerte y es el de que hoy se atienden más gente en la Oficina de Desarrollo Social que la cantidad de gente con necesidades básicas insatisfechas que había durante el 2001. De manera que en 10 años de un país de crecimiento, el distrito de Adolfo Alsina se ha empobrecido. Y ese es un dato que realmente alarma y es un dato que le ha servido también al intendente para poner en marcha algunas políticas, y son por ejemplo las políticas de los microemprendimientos que empiezan, ya está elevado el proyecto impulsar al Consejo Deliberante y probablemente se ponga en marcha muy pronto, porque sabemos que las pequeñas y medianas empresas son los que dan el 95% de empleo genuino en el país. Entonces, para resolver los problemas de trabajo genuino hay que empezar por los microemprendimientos. Y esa fue otra diagnóstico que nos sirvió a hacer en la auditoría. Martín, con respecto justamente a las cooperativas de trabajo que están funcionando en Adolfo Alsina, ¿cómo las ves? ¿Complicadas o no? Algunos están asustados, dicen, nos queda poco tiempo, nos quedamos sin trabajo. La última nota que hice con David me daba la certeza de que iban a seguir trabajando. Sí. ¿Qué le podés decir a esa gente para que se quede tranquila o no? Que se queden tranquilos porque tenemos la palabra no solo de nuestro intendente, sino del representante del movimiento Evita en la región, del señor Claudio Molina, que estuvo hablando con los cooperativistas el último día de pago del mes pasado, y él nos aseguró la continuidad de las cooperativas. Tenemos algunas buenas noticias de que ya ha pasado las instancias de revisión y que está en el Ministerio de Economía a punto de aprobarse, de manera que no tenemos más que esperar buenas noticias. Porque por ahora son desembolsos del municipio. No. ¿Ya no? No, ha sido pagado siempre con presupuesto de la cooperativa, como explicó Claudio Molina, que correspondían a materiales un presupuesto que fue autorizado para el pago de sueldo. Y se está pensando, lo hablaba justamente con el intendente, me acuerdo en la última charla, darle ese valor agregado que tienen que tener las cooperativas. Sí. En cuanto a que funcionen realmente como cooperativas. Sí, exactamente. Esa es la idea que tiene el intendente y ese es el proyecto que se presentó para renovar las cooperativas. La idea de la renovación tenía que ver también con esto de, darle un valor real de cooperativa, y los proyectos que se presentaron van en ese sentido. Martín, ¿cómo ves las relaciones institucionales en lo que a instituciones se refiere en cuanto al distrito? Bien, ahí es un ámbito donde también tenemos muchísimo trabajo. El relevamiento inicial nos dice que hay más de 300 entidades de bien público en el distrito de Adolfo Alsina. En funcionamiento probablemente estarían hoy cerca de 200, de manera que son un número importantísimo. Sin embargo, las entidades de bien público tienen sus inconvenientes para trabajar porque dependen de la voluntad de las personas solamente, ¿no? Y entonces nosotros estamos ayudando en lo que podemos, que es en el registro de esas entidades, por ejemplo, para la personería jurídica o instancias de la provincia, como es el registro provincial de organizaciones de la sociedad civil, donde hay que poner los papeles al día de muchas entidades de bien público. Hay muchas que no cumplen hoy todas tienen la voluntad de cumplir. No es fácil cumplir porque hay que firmar balances, los balances no son baratos tampoco para entidades que hacen todo a pulmón. De manera que la provincia también está reviendo esta idea de que puedan las entidades de bien público tener, por ejemplo, alguna tarifa social para certificar sus balances, y entonces así todos pueden ponerse al día. Sobre la gestión que está llevando a cabo y que seguramente tiene que ver también con la provincia, porque lógicamente ¿sentís que hay alguna diferencia con Adolfo Alsina o no? ¿Lo reciben bien, así como dijo David? ¿Estás conforme? Sí, no hemos tenido ningún inconveniente, la verdad, en ninguno de las reparticiones de la provincia con las que nos hemos acercado. Tuve una reunión muy buena en Bolívar con
los representantes de este registro provincial de organizaciones de la sociedad civil, y la verdad es que nunca se hizo ninguna distinción, así que no hemos tenido ningún inconveniente con eso. Ellos también tienen muy buena voluntad para trabajar con nosotros, pero tienen sus problemas de financiamiento, como todos saben, les está pasando en la provincia de Buenos Aires. Que termina repercutiendo, ¿no? Porque digo, esta pelea entre comillas entre gobierno nacional y provincia de Buenos Aires termina desfavoreciendo justamente a los municipios, que es donde se nutre, porque se me ocurre que los fondos no van a venir de la misma forma de nación a provincia, ¿no? ¿Pensás igual? Esa fue la editorial del diario La Nación del domingo pasado, de los municipios de la provincia de Buenos Aires como rehenes de la pelea entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Y en esa editorial se señalaba que la verdad es que todos los municipios, los grandes, los pequeños, los radicales y los peronistas, están teniendo problemas de financiamiento. De manera que estamos en una situación compleja, pero por lo menos en Adolfo Alsina confiados en que la capacidad del intendente nos va a llevar adelante y nos va a hacer pasar este año un poco más tranquilo. Bueno, ¿me decías pausa? ¿Sí? Bueno, si me espera. Bien, ya estamos en otro de los bloques, segundo bloque en la noche de realidades. Y bueno, decir, por supuesto, todos saben cómo es la metodología aquí, no es nuevo. Bueno, cada uno de los actores que se presentan justamente aquí, yo siempre la pregunta de rigor es si quieren con línea abierta o mensaje de texto, tal cual, todos lo saben. Bueno, justamente la gente que nos acompaña hoy querían hacerlo en especie de informe, para que quede todo bien aclarado, así que aquel que quiera, por favor, por mensaje de texto, sí, digo esto porque hemos recibido algunos llamados telefónicos que querían salir al aire. Esto no depende de mí, y reitero, todos lo saben, pues hace 10 años que venimos haciendo exactamente lo mismo. Así que, pero por mensaje de texto recibimos, por supuesto, el mensaje y se lo pasamos a quienes estén o a quienes correspondan. Mientras tanto, había una pregunta dando vuelta por ahí que en instantes me la están confeccionando. Martín, así que te pido un segundo para que me aguantes y después la contestas. Mientras tanto, recibir al ingeniero Madarieta, que la verdad es un honor tenerlo aquí. Yo no he tenido la oportunidad todavía de estar charlando con usted. Digo, ¿en qué le ha tocado lo que sucedió el martes pasado, que han dicho que usted cree que no es verdad? A ver, yo en realidad no vi el programa del martes pasado, no tuve la oportunidad tampoco de verlo en diferido, así que la intención de esta presentación, le agradezco la oportunidad de hablar y lo que usted considera un honor que yo esté acá, pero en realidad es nada más que un deber de informar, ¿no es cierto? Yo lo que quiero es por ahí puntualizar, aclarar un poco la situación que nosotros encontramos varias obras de la Secretaría. No es una respuesta a nadie, ni es una polémica con nadie, porque en realidad yo para eso tendría que saber si hubo algún cuestionamiento puntual y sobre algo. Así que por ello lo que quisiera es hacer una exposición así en general de cómo encontramos la Secretaría y fundamentalmente el estado de varias obras, que algunas tienen que ver con Rivera, otras no, pero digamos, las situaciones más o menos parecidas en todas. ¿Cómo ha encontrado usted el distrito? Usted, quiero que le cuente a la gente por ahí que no lo conoce, usted viene con una experiencia anterior, ¿cierto? Sí, yo en realidad, digamos, en la administración pública tengo 25 años de experiencia. Por ahí, para hacerlo muy cortito, empecé en el partido de Saavedra cuando comenzó la del periodo democrático. Tuve 5 años, después tuve 12 años en la Municipalidad de Bahía Blanca, de los cuales 8 en la Secretaría de Obras Públicas. Tuve casi 8 años en Saavedra nuevamente y ahora, a partir de diciembre, vine a Carolla. Así que, digamos, Madarieta, ¿qué ha encontrado de diferente en Adolfo Alsina a los otros distritos? Saquemos Bahía Blanca, que es bastante voluptuoso, ¿no? Sí, no, o sea, esto es como... ¿Tienen todos la misma problemática, digo? Sí, pero digamos, la problemática es igual, pero generalmente los recursos, llámese económicos, humanos, equipamientos, son distintos en todos lados. Entonces no se puede comparar, digamos, no sería razonable hacer una comparación de cómo es Adolfo Alsina con respecto a Saavedra, bueno, cómo es Saavedra con respecto a Bahía, es otra escala, como usted dice, es otra cosa. Yo lo que encontré acá y lo que por ahí me ha llevado, yo le diría el 80% del tiempo que llevamos de gestión, es el análisis de la situación y de los expedientes y la relación de la municipalidad
tanto con Nación como provincia, como con los contratistas de varias obras. Hay un denominador común para la mayoría de las obras. Hay obras que la mayoría de las obras las encontramos prácticamente paradas y desfinanciadas. O sea, dos ejemplos concretos que tienen que ver con Rivera. Ustedes saben que había un programa de pavimentación de 64 cuadras, de los cuales eran parte en Rivera, parte en Caroe, parte en Villa Masa. Bueno, las cuadras, de esas 64 cuadras, cuando nosotros asumimos la administración, estaban completamente terminadas 34, o sea, faltaban terminar 30 cuadras. Pero prácticamente no había más dinero. El poco dinero que quedó, nosotros lo utilizamos para poder pavimentar 8 cuadras más. O sea que al día de hoy nos faltan prácticamente 22 cuadras sin pavimentar y no tenemos financiación. Bueno, ¿y cómo se consigue esos recursos? Bueno, porque va a haber que terminar en algún momento. Eso es el tiempo que nos está insumiendo la gestión. O sea, nosotros hemos tenido entrevistas tanto con autoridades provinciales como autoridades nacionales, le planteamos la situación y estamos viendo la posibilidad de por qué camino llegar para obtener ya sea un crédito o un subsidio. Apuntamos a un subsidio, obviamente, para terminar estas cuadras que faltan. ¿Y cuán lejos o cerca está de todo eso? Y estamos lejos, realmente estamos lejos porque bueno, la situación económica es general para todos y digamos, para la Nación, que fue el ente que otorgó el subsidio, la obra está terminada. Ese es un grave problema, porque la obra para ellos está terminada. ¿Cómo está terminada? Al decir terminado, usted me quiere decir que los fondos vinieron. Vinieron los fondos que se comprometieron. Pero ¿qué pasó? Esta obra tiene un presupuesto de diciembre del 2008. O sea, concretamente está dividida en dos, pero más o menos los inicios de las obras, una parte en mayo del 2009 y otra en noviembre del 2009, y tenían plazo muy corto. Una tenía 6 meses y la otra tenía 8 meses para hacer. Al dilatarse esa ejecución, se rompió la ecuación económica, o sea, fue aumentando los precios y se fueron agotando los recursos y no se pudo terminar la obra. Bueno, ahora estamos en una situación de obra sin ejecutar. Claro, y pero sin fue recursos. Justamente por eso, no que nadie se quedó con ningún vuelto, digo, ¿no? No, yo no creo que nadie puede afirmar eso. Yo seguramente no puedo decir eso, no tengo ningún... No digo para que se entienda bien. Claro, yo no tengo ninguna sospecha. Que fue más un desfasaje económico que otra cosa. Obviamente, yo no tengo ninguna sospecha ni ningún indicio que haya pasado eso. Lo que sí vemos es que al no haberse ejecutado las obras en los plazos que estaban comprometidas, se rompió la ecuación económica. Exacto. Y fue prácticamente imposible terminarla. Entonces ahora nos encontramos, fíjese que una obra tendría que haber finalizado en enero del 2010 y la otra en marzo del 2010. Estamos a 2 años y la obra está sin terminar. Entonces recomponer eso es casi imposible con el convenio original, que dicho sea de paso, estos convenios al estar firmado con la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, y en el mismo convenio figurar que la obra se iba a hacer por administración, o sea que la iba a hacer la municipalidad, no la iba a contratar, los convenios no tienen redeterminación, no tienen ajuste. Exacto. Entonces le dan la plata hasta el monto del convenio y ahí se termina el aporte de fondo. Termina siendo un problema ahora porque termina siendo un gran problema. Cuadras un gran problema porque hay cuadras iniciadas, o sea, el resto de las cuadras, las que no están pavimentadas, todas tienen suelo cemento y algunas tienen la imprimación arriba. O sea, que es el riego de asfalto que se le hace. Bueno, ese suelo cemento se está deteriorando ya si nosotros tenemos la suerte de conseguir una financiación, probablemente haya que rehacer todos los suelos cemento para poder recién poner el asfalto arriba. Una situación más o menos similar es el hogar de adultos mayores de acá de Rivera. También hay uno en Caroe y también hay uno en Villa Masa, pero el de Rivera es un convenio firmado con la Nación en enero del 2009, con precios de noviembre del 2008. O sea, absolutamente desfasados con los valores actuales. Totalmente. Esa obra tenía un plazo original de 6 meses y se inició en agosto del 2009, o sea que es una obra que para febrero o marzo del 2010 tendría que haber estado terminada. La situación es casi igual, digo casi, porque al no estar, el convenio no está todo desembolsado. La obra tiene un avance del orden del 50%, y había un pequeño saldo en la caja cuando nosotros ingresamos, que con eso, ustedes habrán visto estos días, se retomaron los trabajos. Exacto. Acá, pero vamos a poder llegar a techar
y no tenemos más. Y después habrá que gestionar de vuelta. Claro, después nosotros, con ese pequeño avance de obra, vamos a lograr de a poco ir logrando que nos desembolsen todo el resto del convenio. Pero una vez que se termine el dinero del convenio, estamos evaluando que va a hacer falta en el orden de los 800.000 pesos más para poder terminar la obra. Bueno. A ver, digo una cosa, apelando un poco a la experiencia suya, ¿no? Usted sabe que estas cosas suceden, que a veces cuando hay un plazo de ejecución de tantos días, no se cumple en su totalidad, por el desembolso de fondos, digo, de provincia o de nación en este caso, ¿no? ¿Es así? Y no sé, yo no sé los no, pero su experiencia, digo. Puede ser, sí, puede ser. Eso generalmente ha pasado, usted ve con las viviendas del plan federal, las empresas, pero es distinto porque las viviendas del plan federal están contratadas, están licitadas y contratadas con empresas. Pero con certificación, digo. Con certificación, por supuesto. Esto también, o sea, acá la municipalidad hace certificados y lo eleva a Nación, y Nación contra ese certificado le manda la plata a la municipalidad. O sea, que contratista sería la municipalidad. Exacto. Para el caso de los hogares. Puede pasar esas cosas. Yo no sé si hubo un desfasaje o una demora en la remisión de fondos. Lo que sé, por ejemplo, el hogar de Caroé tiene una ejecución del orden del 10%, el 10 el 12%. O sea, está todo sin ejecutar. Y nosotros cuando asumimos la administración no estaba rendido. Cada certificado lleva una rendición de gastos. Bueno, estaba presentado el segundo certificado, pero no estaban rendidos los gastos. Entonces nosotros tuvimos que rendir los gastos, que lo hicimos hace un mes, un poco menos. Tenemos que esperar que venga el desembolso de ese certificado para poder continuar con la obra. Marieta, con respecto a justamente a las viviendas, ¿no? Porque bueno, el déficit habitacional termina siendo siempre un problema, ¿no? Adolfo Alsina obviamente no escapa a eso. Hay muchas casas aquí, que de hecho seguramente usted las ha visto, que se van a ir deteriorando seguramente con el tiempo si uno no las termina. ¿Hay gestiones para esto? ¿Hay gestiones para terminarlo? ¿Cómo están de avanzadas? Sí, las gestiones están hechas con respecto a las viviendas prácticamente desde el mes de diciembre, que comenzamos nosotros a tener contacto con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, con las autoridades de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, para ver cómo destrabamos esto. Pero estamos en una situación más o menos similar, con el agravante que hay una empresa contratista de por medio. O sea, hay un desembolso de un 72% del convenio, y en realidad hay ejecutadas prácticamente terminadas 100 viviendas de las 160 que es el total de la obra. Entonces no le podemos encontrar la punta a la madeja, porque en realidad nosotros, la Subsecretaría de Vivienda no nos va a mandar más dinero si no se avanza con la obra. Exacto. Y la empresa contratista, con varios argumentos, algunos válidos, otros quizás no tanto, no quiere avanzar con la obra si no tiene algún desembolso, porque dice que también la ecuación económica se le desfasó. Y eso es entendible. Sí. O sea que bueno, y todas esas gestiones nos han llevado a mí, casi diría el 90% del tiempo, y al intendente una parte importante de su tiempo en viajes y tiempo precisamente para poder destrabar esto. En este momento, digamos, yo no soy pesimista, pero tampoco soy demasiado optimista, porque la situación económica negativa, tanto de Nación como provincia, nos dice que hay que ser prudente, digamos, no prometer demasiado que vamos a ejecutar si no tenemos la seguridad de poder de alguna forma romper esta situación de falta de obra y falta de fondos, ¿no? Marieta, con respecto a las casas que bueno, se van que hay una lista de preadjudicatarios, en los cuales hay casas que están en el orden, algunas avanzadas, otras no tanto, y algunas bastante destruidas. ¿Cómo se va a medir? Porque esto me lo preguntaba la gente también. ¿Cómo se va a medir? ¿Se van a vender todas a un mismo precio, o se va a tener la necesidad de decir, bueno, esto está hasta el techo y esto no tiene el techo? ¿Tiene el mismo precio o no? No. También me dijeron, y quiero que dentro de esta pregunta me la conteste, me dijeron en la calle, van a pedir alrededor de 100.000 pesos la vivienda. ¿Es así? Sí, es así. A ver, el tema es, aclaremos que estas viviendas que usted me está hablando ahora no tienen nada que ver con la del plan federal. No tienen nada que ver con las 50. Estas son las que son las más inmediatas que supuestamente sí, se van a son viejos planes del Instituto de la Vivienda que se hicieron, digamos, se juntaron varios planes, se hizo un relevamiento de las viviendas iniciadas y no terminadas en el estado que está.
Eso nos pidieron, o sea, nos pidió el intendente a la secretaría de que hagamos valoricemos la vivienda y el terreno. El valor que usted habla comprende el valor de la casa y el valor del terreno. Entonces, nosotros, para tomar una metodología de valorizar, se tomó como valor base de la casa terminada justamente el que fija la Subsecretaría de Vivienda de la Nación para la vivienda del Plan Federal. A ese valor base de la casa se le aplicó un coeficiente o sea, se calculó con el porcentaje de ejecución que tiene cada vivienda, cuánto correspondería de ese monto. A eso se le aplicó una devaluación por el deterioro o el estado, digamos, desde que se ejecutó hasta el momento de hoy, que no se habitaron y que algún deterioro tienen, y se le sumó el valor del terreno. El valor del terreno fue dado o sea, fue consultado con inmobiliarias o rematadores en realidad, donde le dije, bueno, este terreno vale tanto, este terreno vale tanto. Entonces, la suma de esos dos valores, el valor de la casa, calculado de esa manera, en función de lo que tiene ya ejecutado, más el valor del terreno, es lo que da ese valor final de la tasación por cada vivienda. ¿No cree que digo este valor de 100.000 pesos va a asustar a más de uno? ¿Y más de uno se irá a borrar? Pregunto desde la ignorancia. No lo sé, en realidad para pagar eso creo que hay un plazo de, ayúdame Martín, pero son 30 años. 180, no. 180 meses. Sí. 180 meses para pagar ese valor. Lo que sí se le va a pedir al que adquiera la casa, se le va a dar un plazo relativamente corto para que la termine y la habite. A partir de ese momento, Liberante, creo que eran 8 meses. Bueno, a partir de ese momento va a empezar a pagar habitable, las cuotas. digo. Claro, no sé si terminada en su totalidad, pero habitable. A partir de ese momento recién empieza a pagar las cuotas de este monto que dijimos nosotros dividido en los 180 meses. Porque había escuchado justamente un comentario de esto y había algunos que decían, imposible, ¿cómo la pagamos? Bueno, ahí está la cantidad de meses que le dan, claro, justamente para pagar. ¿Cómo va a ser? ¿Cuota fija? Sí, va a ser cuota fija. Cuota fija. Pase lo que pase, mire que el país es impredecible. Es lo que dice la ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante. Así que, y con los que, a ver, porque hay gente que cumple requisitos y hay gente que le falta uno pero no cumple el otro. ¿Cómo lo van a arreglar eso? Yo lamentablemente no capaz le puedo... que para Martín también. No está en el ámbito de la Secretaría la evaluación de los adjudicatarios. O sea, hay una cantidad de requisitos que creo que es la Secretaría de Desarrollo Humano la que está evaluando si cumplen o no cumplen aquellos que... Porque algunos, a ver si se entiende Martín, algunos deben cumplir un requisito, pero por ahí le falta el otro. ¿Te lo han manifestado? La Secretaría de Desarrollo Social está evaluando quienes se presentaron como candidatos para participar del sorteo de las viviendas que se van a comprar. Eso hay que recordarlo. Sí, hubo mucha gente que no llegó a cumplir con todos los requisitos, pero hay la cantidad de gente suficiente como para que el sorteo se haga. Y por eso también, por el valor de la vivienda, fue que se pidieron algunos requisitos que eran un poco más altos que los habituales. ¿No? ¿Esto ha sido consultado con Consejo Deliberante o no lo tiene que consultar? No, está reglamentado por el Consejo Deliberante. ¿Sí? El precio final o el precio que ustedes estipularon, digo, ¿tiene que pasar por Consejo Deliberante o no? La ordenanza lo establecía, me parece. Lo establecía. Perfecto. ¿Qué otra de las obras que le quita un poco el sueño y que quisiera verlas hechas una realidad en Adolfo Alsina de Madrid? Bueno, todas estas que hablamos. Después hay alguna obra que por ahí creo que ha sido un poco emblemática para la gestión anterior, que es el hidrotermal de Carué, que no tienen relación directa con Rivera, pero sí pero es del partido de Alfonsini. Es del partido de Alfonsini, para la gente de Carué es muy importante. Bueno, esa obra por ahí conviene aclarar un poco cómo fue la situación de esa obra y cómo estamos hoy. Hay un convenio también firmado con la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación para hacer el hidrotermal de Carué por 7 millones de pesos y está firmado en el mes de junio del 2009 con precios, bueno, de ahí, del principio del año 2009. Ese convenio, a ver, ¿cómo son los mecanismos de los convenios? Casi todos. La Nación, una vez firmado el convenio, hace un anticipo que anda en el orden entre el 10 y el 15% del valor de la obra, lo manda a la municipalidad, con eso se comienza la obra y después se va certificando y vienen las partidas para ir completando la obra. Ese es el mecanismo general. Bueno, este convenio nunca tuvo principio de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca vino de parte de la Nación ningún tipo de anticipo para empezar esta obra. ¿Y cómo se empezó? El intendente Wood,
consiguió un subsidio de la provincia de Buenos Aires, que el expediente dice para hacer una pileta climatizada de 700.000 pesos, y a esa partida, la que se creó, a la cuenta que se creó con ese subsidio, se imputaron los gastos de lo que ya está hecho. Bueno, eso está absolutamente terminado, o sea, no hay más dinero en esa partida y la obra está, como ustedes la ven, en 5% de ejecución, 10, póngale. Digamos, nosotros esto también lo tenemos en carpeta para hablar con las autoridades nacionales para ver si podemos hacer, poner en marcha el convenio. Pero digamos, para la primera etapa que está prevista hacer, por ahí esos 7 millones de pesos alcanzaría como para dejar una obra más o menos terminada. Yo tuve la oportunidad, creo que fue en el mes de febrero, de estar hablando, bueno, no recuerdo si enero o febrero, con el presidente del SPAR, con Juan María Viñales, el cual justamente, bueno, me hacía saber que se iba a terminar. No sé, me dijo si en tiempo y forma, pero el hidrotermal se va a terminar. ¿Han hablado con él? ¿Tiene algo que ver justamente con todo esto? No en la situación que estamos hoy. O sea, la relación de hoy es Municipalidad, Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación. Recordemos que Viñales es el presidente del SPAR, que es un organismo de la provincia de Buenos Aires. Así que yo no sé, o sea, él conoce, por supuesto, aparte yo a Viñales hace muchos años que lo conozco también, sabe de la situación, pero no sé, no tenemos previsto, por lo menos conversado, firmar un convenio para terminar el hidrotermal. Marieta, una de las últimas, con respecto a las cloacas, que también tuvimos la oportunidad de estar, se puso justamente un cartel muy grande que las cloacas iban a comenzar en Rivera. ¿Cómo está gestionado eso? ¿Hasta dónde avanzaron ahí ustedes? Tenemos otro problema importante también. La primera etapa de la obra de cloacas, que fue licitada y adjudicada por el SPAR, contempla la ejecución de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, la cañería de impulsión que iría desde la población hacia esa planta y una estación de bombeo. No está definido en qué terreno se va a hacer esa planta. O sea, eso se tendría que haber hecho previo a la licitación. La municipalidad tendría que haber dicho la planta se va a hacer en este terreno y tendría que haber convenido con los dueños de esos terrenos que son particulares, convenido la forma, o lo iban a donar o lo iban a vender o se lo iban a expropiar, alguna de las formas para que la municipalidad pueda hacerse de ese terreno. Eso no, ese trámite no está hecho, nosotros lo encontramos ni siquiera iniciado, porque hay dos posibilidades de instalación de esa planta. Nosotros después, bueno, de dar algunas vueltas para enterarnos dónde estaba proyectada la planta, yo personalmente, y hoy hace un rato con el intendente tuvimos también una reunión con uno de los dueños de uno de los campos, y yo he tenido varias charlas con otro de los dueños del otro campo, de las dos posibilidades, y bueno, ninguno estaba absolutamente enterado de que había un proyecto para hacer en su propiedad una planta depuradora de líquidos cloacales. Con lo cual, bueno, aparte de la sorpresa mayúscula que fue para estas personas enterarse de eso, ahora tenemos que convencerlo de que nosotros necesitamos el terreno, si no Rivera no va a tener cloacas. Así que no es un tema menor, es un tema importante y que estamos en estos momentos tratando de solucionar. Como se entiende también, yo justamente con el presidente del SPAR me dijo que había una empresa allá de Bahía Blanca que era la adjudicataria de realizar estos trabajos. Sí, por eso digo, la obra está licitada y está adjudicada a una empresa. Sí, bueno, pero si no se cuenta con los terrenos. Se llama la empresa me está llamando todos los días, ve cuando empieza, dame el terreno que voy y empiezo a trabajar. Eso es lo que me dice la empresa. Obviamente no podemos mandar a un terreno. ¿Y están lejos de arreglar con alguien o...? Y sí. Es difícil. Los fondos, ¿no? Siempre. Sí. Si va a ser a título oneroso, estamos lejos. Si va a ser una cesión por parte del actual propietario, ya cerramos dentro de un rato, pero digamos, no puedo decir de esta última persona que hablamos hoy, bueno, se enteró hace 2 días y nos pidió unos días para pensarlo. El otro propietario ya prácticamente nos dijo que bueno, a título gratuito ni pensarlo, y a título oneroso muy difícil, porque bueno, él no quería saber nada, porque no le habían avisado nada, porque le iban a usar parte del campo, de situaciones en contrario, digamos, a la ubicación de esta planta en su propiedad. ¿Qué no le pregunté que hubiese querido decir esta noche? No, yo creo que nada, como le dije cuando empezamos la charla, la idea es un poco exponer la situación y como, a ver, por ahí la expectativa de la población es nueva administración, bueno, a ver qué hacen rápido.
desde obra pública, que es, digamos, donde nosotros somos los que gastamos la plata que el resto de la municipalidad recauda. Si no tenemos dinero es muy difícil empezar a hacer cosas. O sea, usted sabe que la municipalidad está bastante, económicamente está muy ajustada. Yo creo que en el próximo bloque el contador y la subcontadora se lo van a aclarar, pero la municipalidad está muy ajustada en cuanto a recursos. Y por otro lado, aquellas cosas que se podían seguir avanzando porque eran con dineros no propios, sino con dineros de subsidio de los entes provinciales nacionales, están trabadas por todo lo que le acabo de contar hace un rato. O sea que en realidad no hemos hecho mucho. Pocas cosas hemos retomado lo del hogar de acá, con la aclaración de que si no podemos aumentar el monto del convenio vamos a llegar hasta un cierto punto y vamos a tener que parar de vuelta. Sí estamos haciendo una obra de cordón cuneta en el sector industrial de Caroé, que eso es un subsidio que estaba sin ejecutar y bueno, lo estamos ejecutando ahora. Y después algunas pequeñas obras, cositas, digamos, no relevantes, sí estamos haciendo con personal propio. La última, ingeniero, dice uno de los televidentes, ¿el precio de las casas la fija el Instituto de la Vivienda? No. El Instituto de la Vivienda delegó a la municipalidad fijar el precio. Pero ya le digo, eso no fue, lo fijo porque se me da la gana. ¿Cómo fue el mecanismo? El valor de la vivienda que fija la Subsecretaría de Vivienda de Nación para los planes federales anda en el orden, si no me quiero equivocar, pero en el orden de 160.000 pesos por casa, terminada, toda ejecutada. Bueno, y tiene un detalle, cada casa de, bueno, las paredes valen tanto, el techo vale tanto, perdón, el piso 160 vale terminada, pero con 60 no creo que termine una casa esa, ¿no? ¿Usted cree que sí? Usted es ingeniero, yo no. Depende del grado de terminación que usted le quiera dar. Claro. O sea, no todas van a valer ese dinero. Ah, no todas, yo lo... No, a ver, pero yo no digo que la casa vale 160, igual. Ese es el valor base de la casa terminada que pone la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. Sobre ese valor, nosotros le aplicamos el porcentaje de ejecución. Entonces decimos, bueno, esta casa de los 160 tiene el 60% ejecutado, o sea, tiene el orden de los 96. 50. Sí, bueno, da menos que eso. Ninguna casa está evaluada en la casa en sí más de 40 y pico mil pesos, de lo que está hecho. Sí. Ninguna más. Y después el resto es el terreno. Es el terreno. Claro. Pero que comprende todo, terreno y casa. Sí. Hay terrenos que tienen 50 metros de fondo, por 12 o 15 de ancho. Sí. O sea, no todos los terrenos valen lo mismo tampoco, depende de la ubicación y la superficie, obviamente. Seguramente. Gracias, ingeniero, por estar esta noche. Un gusto. Bueno, Martín, te voy a despedir con una pregunta del contador Flavio Vázquez, que dice, ¿quién hizo la auditoría y qué conocimientos tiene para hacer una auditoría? ¿Qué norma utilizó para hacer esa auditoría? Bueno, debe estar mirando 678 el contador porque lo explicamos al principio. La auditoría ordena al intendente, pide un trámite administrativo común y corriente, que es una resolución que dicta el 30 de enero de 2012, instándome a organizar con cada uno de los secretarios y los directores de cada área un relevamiento sobre el estado no solo contable, insisto, sino también el estado administrativo de cada área, ¿no? Para saber qué recursos teníamos. La hago yo, a la auditoría. Yo soy licenciado en Relaciones Públicas, tengo una tesis hecha sobre Relaciones Públicas Municipales, hice algunos cursos sobre planificación estratégica en México y en Guatemala y un curso sobre nueva gestión pública en Alemania. Pero, insisto, no es una auditoría contable, de manera que no necesitábamos un auditor para hacerlo. Necesitábamos alguien que tuviera la capacidad de dialogar y de planificar una tarea. Estuve ayudado al principio por el abogado, el doctor Mariano Urigoyen, que es especialista en Derecho Municipal, que hizo un procedimiento administrativo similar en algunas municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Creo que eso contestaba. Perfecto. Bueno, te quiero agradecer mucho también por haber estado en la noche de realidades y bueno, seguramente nos estaremos encontrando. Queda bastante para terminar el año, así que sí, claro, bastante charlas más tendremos. Gracias, Volveremos. Martínez. Gracias por la invitación. Gracias. Por favor. Pausa publicitaria, ya regresamos.